pasamos a presentar a Fran Garcerá, que bueno, para los que nos hemos acercado a Carmen Conde a través de sus cuidadísimas ediciones, pues es un poco una estrella de cine, ¿no? Pero si vamos al currículum, es doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Valencia y actualmente trabaja en el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver. Fue investigador predoctoral FPI del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid entre 2015 y 2019, donde se especializó en las poetas españolas de la Edad de Plata, 1901-1936. Desde entonces ha publicado numerosas ediciones científicas de las obras de Margarita Ferreras, Mercedes Pinto, María Cegarra Salcedo o Carmen Conde, así como de la poesía completa de Concha Espina y de Josefina de la Torre. Reunió el epistolario mantenido por las escritoras Carmen Conde y María Cegarra Salcedo, formado por 711 cartas comprendidas entre 1924 y 1988, el más extenso compartido por dos autoras españolas y publicado hasta la actualidad. Y ahora, para terminar, aunque ayer nos contaba Cora Requena que Rosa Chacel aborrecía las anécdotas, ¿no? Una anécdota que le convierte un poco en un thriller. En 2019 intervino en la Operación Brocal llevada a cabo por la Policía Nacional, que recobró el legado de Carmen Conde sustraído a esta en sus últimos años de vida. Bueno, ¿se me oye? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me encantan las anécdotas y entiendo que a Rosa Chacel no, porque era Rosa Chacel y ya no digo nada más de Rosa Chacel. Muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. Muchas gracias a mis compañeros de la organización, también a Manu por la organización de este congreso. Estoy muy contento de estar en esta mesa. Ana, es un gusto, la verdad, y he disfrutado muchísimo escuchándote y además tomando apuntes y aprendiendo, que eso es una maravilla. Antes de comenzar, y no me quiero alargar demasiado, este minuto me lo vais a perdonar, no entra dentro de la charla. He expresado en este congreso varios mensajes de admiración hacia Francisco Javier Díez de Revenga, hacia María Victoria, pero me queda uno. Me vais a perdonar, el más emotivo para mí, el más amoroso, que es hacia Cari Fernández, que es la técnico de archivo del Patronato Carmen Conde, Antonio Oliver y la mayor experta en el legado. Cuando Carmen Conde murió y llegó el archivo a Cartagena, al poquito tiempo ya llegó Cari también y fue quien ordenó, quien llevó todo el proceso archivístico y hoy tenemos el Patronato Carmen Conde que tenemos gracias a ella, y yo tengo la suerte de que sea no solo mi maestra, sino también parte de mi familia. Y eso hay que reconocérselo. Si hoy por hoy nosotros podemos estudiar a Carmen Conde, es por su trabajo. Y por todas las redes que hace, porque eso se lo copió de Carmen. Recuerdo que me presentó a María Victoria, primero a través de sus libros que me regaló y luego ya físicamente. Me dijo, nos presentó a Ana y a mí, también allí coincidimos haciendo investigación. Sí. Y además recuerdo que me dijo, tienes que conocer a una muchacha encantadora que te va a encantar. Y no solo era Ana, también era Maru Álava. Así que, vais viendo todos que esas redes condianas de nuestra Carmen Conde siguen en todos nosotros y nosotras, y las vamos pasando y las vamos agrandando. Ya está. Y soy muy peligroso hablando de Carmen, pero ya me centro. Como todos sabéis, cuando Carmen Conde, ya se ha dicho estos días, fue la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Poesía en 1967 y también en ser elegida como académica de número de la Real Academia Española, elegida en el 78, pero su discurso de ingreso fue en el 79. Sin embargo, una de las cosas que más ha caracterizado a Carmen Conde no ha sido solo su literatura, sino a lo que se han referido Cari Fernández y Alejandro Delgado, y es a la propia concepción que tenía de sí misma como su conciencia de archivo. Cari la llama un sentimiento de inmortalidad programada. Alejandro Delgado se refiere a Carmen como archivera de sí misma. Ahora además sabemos, gracias a este congreso, lo hablábamos, y María Victoria tiene un libro también sobre ello, lo nombré ayer, y creo que Miguel Ángel también lo nombró en su presentación, que es también el archivo de tantos otros escritores y escritoras que hablaron con ella y que la mayor documentación conservada la tenemos allí.
Ese archivo está conformado por unas 36.000 cartas, una biblioteca personal de 10.000 volúmenes. Además, las cartas son las que Carmen Conde recibía, porque en muy pocas ocasiones guardaba copia de las que enviaba, y esas ocasiones eran porque eran cositas especiales, que ella sabía que tenía que conservar, que no me puedo detener en eso, pero que daría para otra charla. Además, tenemos miles de recortes de prensa, publicaciones seriadas, fotografías, el mobiliario de su salón y despacho, que junto a su colección iconográfica forman el Museo Carmen Conde Antonio Oliver, y además también cedió sus derechos de autor y los de su marido, que gestionamos desde el Patronato Carmen Conde. Pero también, y eso a veces no nos fijamos, las decenas de cajas, tú lo sabes bien, Ana, que forman los manuscritos, mecanoscritos y pruebas de imprenta de sus obras, y también las de Antonio Oliver, pero sobre todo las de Carmen Conde, porque produjo y publicó muchísimo más que él. Yo los dos mayores intereses que tengo siempre, bueno, a mí de Carmen Conde me interesa todo, pero en lo que más me he centrado es en las redes de escritoras en torno a Carmen Conde, y también me interesa mucho estudiar los manuscritos de Carmen Conde respecto a su obra publicada. Pues es en este estudio de las redes, aquí podemos ver las tripas del Patronato Carmen Conde, donde están actualmente en el Parque de Artillería de Cartagena, en el Archivo Municipal. Es mucho más extenso, no solo esto, esto es solo una pequeñita muestra. Pero fue precisamente a través del estudio de las redes de Carmen Conde, en una carta de un poemario, de un epistolario que publicaremos dentro de un tiempo, el epistolario intercambiado entre Carmen Conde y la poeta Trina Mercader, que le habla de un poemario que a mí me obsesionó, Oleaje. Y yo le digo a Cari, ¿y este de Oleaje, Cari, qué es? Digo, porque no tenía ni idea. Y como en el patronato está todo, nadie encuentra nada en el patronato, todo está perfectamente catalogado, inventariado. Pero sí que empecé a fijarme en una serie de proyectos, de libros que no fueron de Carmen Conde. Por ejemplo, hay una antología de escritoras italianas inédita que tiene mucho que ver con Amanda Junquera, porque es en esos primeros años de la década de los 40, cuando están escondidas, y te das cuenta, cuando lees mucho las cartas de Carmen, que era Amanda quien se ponía en comunicación con esas escritoras italianas, pero el tono era de Carmen Conde. Y bueno, de hecho estuvimos Manu y yo en un congreso hace un tiempo, y aquí en esta misma mesa, y estuve hablando sobre esa antología, no me voy a alargar más sobre ella. Hay otro proyecto en el que estamos trabajando, lo anuncio, Manu, así se llama Onírica, que es la recopilación de los sueños de Carmen Conde que ella dejó a medias, y bueno, pues estamos dándole otro aire, recopilando otros sueños, y bueno, es otro de esos libros que no fueron. Y además está este Oleaje, que va a correr mejor suerte que los otros dos proyectos. En el patronato conservamos un manuscrito con cubierta mecanoscrita de Oleaje, y vemos que hay un primer protoíndice que lo divide en tres partes. La primera, poemas, que vemos que tiene 17 más composiciones. El segundo, el famoso canto a Amanda, además ella ya indica que es un poema largo. El canto a Gabriela Mistral, y una tercera parte que se titula La enamorada, que son 16 poemas. Sin embargo, si seguimos avanzando en este manuscrito incompleto de Oleaje, vemos que hay otro índice que se refiere a esa primera parte de poemas, que ya no son 17. Si se dan cuenta, en el número 17 hay una separación y añade 11 poemas más hasta los 28, e incluso parece que va a seguir añadiendo, puesto que los números 29, 30 y 31 están vacíos, pero señalados. Como vemos, esto es la oportunidad, y a mí me interesa tanto, de ver la labor escritural de Carmen Conde, cómo ella pensaba como escritora e iba confeccionando, ¿no? Porque no tenías una idea en la cabeza y la llevabas a cabo de principio a final, sino que podía ir mutando, dejarse, retomarse, y vamos a ver que este poemario va a ser una cosa así. A este índice
le sigue una serie de manuscritos de algunos de los poemas, pero no de todos. Si no recuerdo mal, son unos 8. Traigo canción a solas. Hablábamos de la letra de Carmen Conde, que hay que acostumbrarse a ella, aunque no es la peor. Le comentaba antes a Ana que la letra de Amanda Junquera, cuando hicimos el epistolario Cari y yo le decía a Cari, las Amandas son para ti, porque yo no puedo con ella, porque escribía hacia acá y cuando ya se le acababa el papel iba escribiendo en vertical. O sea, era horrible. Pero lo que es muy interesante es que podemos ver cómo va tachando, cómo va cambiando algunas palabras y sobre todo la fecha. Estamos en 1949, otra vez en la década de los 40, que parece que en este congreso nos hemos centrado bastante en esos años condianos. Estos pocos poemas, 8, están fechados entre el 25 de septiembre y el 7 de octubre de 1949, porque al menos ya sabemos en qué fecha estaba trabajando, ya que la cubierta del poemario, y eso es muy raro en Carmen Conde, está sin fechar. ¿Se me está escuchando bien o me voy alejando y me voy? Vale. Eso por lo que toca a la parte de los poemas. Me salto la segunda, porque la retomaré después, y voy a hablar de la enamorada. De la enamorada conservamos un mecanoscrito y podemos ver que está dividido en 2 partes, cada una de 8 poemas. Si recordamos ese primer protoíndice, decía que había 16 poemas y en este caso se cumple. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Que sí. Bueno, sí lo tengo. Vale. Perdón, voy hacia atrás porque me van a tener que aguantar bastante esta diapositiva. Lo siguiente fue averiguar qué había de oleaje en el resto del archivo documental de Carmen Conde. Esto es epistolario, agendas y revistas. En 5 revistas de este periodo de los años 40, Carmen Conde anuncia en 5 ocasiones poemas inéditos de oleaje, y además los pone, y son algunos de los que componen ese índice. También habla de poemas de la enamorada, pero sobre todo va anunciando ese oleaje, y de hecho en la carta de Trina Mercader le dice que en su revista Almotavid, en el siguiente número, que si no recuerdo mal era el 21 o el 22, había una nota sobre ese futuro poemario. No está. ¿no? Por lo que fuera, quizá no se incluyó finalmente, y el caso es que no está, pero sí que va apareciendo en otras. Respecto al epistolario, continúo, Alfonso Pintó desde Barcelona, el 8 de diciembre del 49, le dice que le indica que está interesado en oleaje para un nuevo proyecto editorial que está pensando. Dice que el primer número sería Pasión de la Tierra de Vicente Aleixandre, el segundo poemas de Stephen Spender en versión de Esther de Andrés, otra que está en la órbita de Carmen Conde, y el tercero sería Oleaje de nuestra escritora. Además le asegura que es él quien financia este proyecto y que las condiciones son 250 pesetas por autor. No hay que recordar que Carmen Conde no pertenecía a la clase burguesa. Carmen Conde tenía que trabajar, ganarse la vida y obviamente en la profesionalización de su escritura, de su labor cultural, ella siempre quiso cobrar y gracias a las agendas tenemos todo lo que cobraba y al final cómo dignificaba su labor y su trabajo y sobre todo su tiempo, que es una cosa que a nosotros a veces se nos escapa. Alfonso Pintó, el 14 de diciembre de ese mismo 1949, si recuerdan, les dije que teníamos conservadas las cartas que recibía, no las que enviaba. Yo el archivo de Alfonso Pintó no he podido encontrarlo, pero se entiende lo que Carmen Conde le dice a través de la carta de Alfonso Pintó. Y leo: lo de oleaje me ha disgustado mucho, sobre todo después de haber confiado en la posibilidad que me indicabas en tu carta anterior, porque precisamente por empezar con un libro conocido, un libro que vendría a definir la colección, los demás habrán de ser necesariamente nuevos. Es cierto que estaría dispuesto a reeditar libros tan importantes como Ansia de la Gracia, que de ese nos habló Francisco Javier Díez de Revenga en su ponencia inaugural, pero no en el número 3 de la colección. Esto me hace cambiar por completo de planes. Dices que no puede salir pronto oleaje. ¿Qué pronto, y lo subraya, es ese? Pues sabes bien que desde que el libro es anunciado, y lo vuelvo a subrayar, ¿qué es lo que pensaba hacer? Estos días hasta su publicación pasa siempre mucho tiempo. Bueno, no se lo dio oleaje, obviamente. Y entonces, en las agendas de Carmen Conde, que es un documento maravilloso,
apunta el día 23 de junio de 1950, que da, 6 meses después, que da a leer Oleaje y El Arcángel a Vicente Aleixandre y a Carlos Bousoño, precisamente en esa casa de la poesía de la que hablábamos ayer, donde escribió ese Honda memoria de mí, y que fue Casa de la Poesía por partida doble, por Vicente Aleixandre y por Carmen Conde. Ya parece que con la aprobación de Vicente Aleixandre, y no digo Carlos Bousoño porque no era santo de su devoción, se anima a intentar publicar el libro. Y así escribe también dice que no era el Arcángel, perdonadme, que derribado Arcángel no le ha gustado nada a Amanda Junquera por la emoción que le ha despertado, pero que sí que le ha gustado mucho Oleaje. Bueno, con este beneplácito de Vicente, pocos días después, en este mismo junio, escribe a Fernando González de la revista Halcón y le dice: tengo un libro muy extenso, Oleaje, con 54 poemas largos y muy largos. Esto me parece excesivo para un volumen sencillo de Halcón. Ojo, ya son 54 poemas, pero si sumamos los anteriores, esos 28, 16, no dan esos 54. O sea que no se ha conservado, o sí, ahora lo veremos, pero ya estamos hablando de un oleaje que al menos en su manuscrito no se ha conservado completamente. Dice, porque Carmen Conde es una persona muy inteligente, dice: pero en ese libro hay un solo poema, La enamorada, que quizá se adaptara mejor a la colección. Tiene 335 versos largos en total. Le incluyo nota detallada. Dígame usted pronto que le envío para hacerlo. Yo creo que preferiblemente esta segunda fórmula, pero si usted quiere darme su opinión cuanto antes, será mejor. Antes de irme de Madrid dejaríamos todo resuelto. ¿Para qué fecha considera usted posible la publicación? Yo voy a ir a Valladolid en otoño, según quiere José Nieto, a dar una lectura en el Colegio Mayor. Estaría bien que nos viéramos ya ahí, el libro y yo, suya Carmen. Bueno, le está dejando muy poca opción, ya le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, que se lo diga ya y que adelante. Esta es una de las cartas que Carmen Conde guardó, de las pocas que tenemos. Y pueden entender, creo, por qué la guardó. Estamos hablando de la profesionalización de su escritura y también de la publicación de su obra. Esto tampoco surtió efecto. No publicó La enamorada. Pero precisamente al siguiente año, en 1951, es cuando también aparece eso que les comentaba de Oleaje en distintas revistas literarias. Pero hay una vuelta de tuerca todavía más gracias a las agendas. Y es que dice que el 8 de enero de 1951 llevará Oleaje a la imprenta de Cavabaja, número 27. Y al día siguiente dice Oleaje a la imprenta. Y yo digo, ¿y dónde está Oleaje? ¿Dónde está? Porque si lo llevó a la imprenta, ¿por qué no salió de la imprenta? No sabemos qué ocurrió y cómo era esa versión de 54 poemas, pero sí que hemos podido un poco buscar dónde están. Esa segunda parte que tenía ese canto a Amanda y ese canto a Gabriela Mistral, bueno, el canto a Gabriela Mistral ya se había publicado en 1946 en un libro homenaje, es este poema que empieza con: una montaña no cuaja dos veces, ni un río, tras la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1945 a la poeta chilena. No voy a decir lo importante que fue Gabriela Mistral, porque ya se ha dicho y redicho bastante en este congreso. Por otro lado, se encontraba el canto a Amanda, que va a publicar ella misma, es edición de la autora, en ese 1951. Este canto a Amanda es una delicia. Ahora les digo que el manuscrito es todavía más delicia. Nosotros publicamos la versión manuscrita en Poemas Amanda, de Carmen Conde. Y bueno, la comparación es bastante... Carmen atemperó bastante su tono hacia Amanda Junquera en la versión publicada. Además, estos dos poemas, tanto el canto a Amanda como el canto a Gabriela Mistral, los incluirá en Humanas Escrituras, que recoge poemas de 1945 a 1966 y que nunca se ha publicado como libro independiente, sino que lo incluyó en esa obra poética que publica en el 67, por la que obtuvo el Premio Nacional. Bueno, ya tenemos colocada la segunda parte del Oleaje. Ahora vamos a ver las otras. Ay, y me he adelantado, pero bueno, no pasa nada.
tanto La enamorada como los poemas de Oleaje van a formar Iluminada tierra. En este caso, Iluminada tierra está dividido en 3 cantos. Tiempo en ser es el primero, perdón, La enamorada es el primero, que es el que abre Iluminada tierra. Luego hay otro canto, el segundo, Tiempo en ser. La enamorada va a aparecer tal cual la hemos visto, pero de Oleaje, de esos primeros poemas, en Tiempo en ser va a incluir 12. En el tercer canto, que forma Iluminada tierra, que se titula Del andar y del sentir, va a incluir 11. Y nos quedan 4 poemas que no publicó en prensa y que no publicó en ningún sitio. Hay una pequeña carpeta en los manuscritos de Carmen Conde y hay un poema que se llama Destino hallado, que forma parte de ese protoíndice de esos 28 poemas y que está fechado en 1949. El mismo papel, la misma tinta. Y además a ese poema le acompañan otros 2. Entiendo que son 3 de los 4 poemas, pero esto es una hipótesis únicamente. Entonces, y estoy viendo que me estoy ajustando para lo que he sido yo en este congreso bastante al tiempo, ¿eh? Creo que me voy a quedar hasta corto. Pues entonces voy a contar otra cosa. Este ejemplar de Iluminada tierra lo traigo a propósito porque, como decía Paula, en 2019, 2018, se llevó a cabo en 2019, se produjo la operación Brocal, que fue la recuperación de parte del archivo de Carmen Conde que se robó de su, se apropió, del que se hizo una apropiación indebida. Esto se está grabando y tengo que decirlo con propiedad porque no puedo decir robar, aunque es lo que pasó. De parte del archivo de Carmen Conde mientras ella estaba quejada del mal de Alzheimer y en una residencia de Majadahonda. Este ejemplar de Iluminada tierra es uno de las piezas que recuperamos. Y ojo que la operación Brocal siga adelante, todavía hay mucho que recuperar. Y este es el ejemplar A de Amanda, inamovible estrella, arrayán de paz en mi existencia, con todo mi corazón, su Carmen, mayo 1952, Madrid. Y yo después de esta dedicatoria, que nadie me diga que Amanda Junquera no era su compañera de vida, porque la documentación obliga a que seamos sinceros. Entonces, ¿por qué el cambio de título? ¿Por qué cambia de ese Oleaje a esa Iluminada tierra? Y yo pensaba estos días escuchando a Javier, escuchando a María Victoria, escuchando a todos los compañeros y compañeras, y jope, es cierto, quizá ese oleaje interior, ese vaivén, ella saliendo de esa década que podemos decir oscura, pero que no lo fue tampoco en lo que es su creación, quizá esa piedra que la rodeaba ya se convierte en una tierra iluminada. Ella ya siempre va a estar en Madrid, no va a volver a vivir a Cartagena, ese mar siempre va a estar lejos aunque ella lo lleve dentro. Y esto es una cosa muy poética y muy bonita y posiblemente yo quiero quedarme con eso. Pero hay otra cosa más. Todos sabemos por las redes de Carmen Conde que no solo eran nacionales, sino también internacionales y además desde muy pronto. Una de las autoras con las que va a compartir correspondencia, la que va a tener noticia, es Dora Isela Russell, que vivía en Uruguay, en Montevideo, y que justo en ese 1951 va a publicar un poemario que se va a llamar Oleaje, que además se lo va a mandar dedicado. Oleaje para Carmen Conde, con mi lejana admiración y mi simpatía. Y yo creo que Carmen dijo, mira, pese a tu lejana admiración y tu simpatía, me acabas de fastidiar vida. Bueno, esto es, yo pienso que realmente, aparte de que ese oleaje que siempre le recorrió por dentro y esa piedra que la rodeó en Madrid, en Castilla, en esa Castilla tan dura, acabó transformándose en una tierra iluminada, en una iluminada tierra, obviamente influyó muchísimo en esta desaparición de Oleaje, en ese libro que no fue mar, pero que sí que fue Iluminada tierra, la publicación de este poemario. Y aquí acaba este misterio. Muchas gracias a todas y a todas.